Saludamos a Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien. Bueno, a la espera de que llegue el 1 de agosto, que tengamos ese acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos, pues bueno, parece que se confía, ¿no?, en que tengamos gravámenes del 15%, que siguen siendo altísimos, pero no sé si hay diferencias sustanciales, significativas, entre Japón y la Unión Europea para que Donald Trump, pues haga un copia-pega y mantenga gravámenes a los coches del 15% y no del 25%, bueno, o al acero y al aluminio. Bueno, hay una diferencia esencial y es que Japón es el mayor tenedor de deuda estadounidense, lo cual teóricamente le debería colocar en un cierto lugar más privilegiado, aunque no es menos cierto que Japón es el mayor tenedor de deuda estadounidense porque sus tipos de interés no hacen rentable su propia deuda, con lo cual las grandes compañías, por ejemplo aseguradoras japonesas, buscan la rentabilidad en Estados Unidos, con lo cual ahí podríamos pensar que Estados Unidos piensa que simplemente es Estados Unidos quien le está ayudando más a Japón que viceversa. En principio, la relación financiera entre Japón y Estados Unidos es muchísimo más estrecha que la que tiene Europa con Estados Unidos. Dicho esto, hay que tener en cuenta que independientemente de cómo se nos venda la guerra arancelaria, el mercado está alcista. El mercado viene de dos momentos clave, y esto es importantísimo tenerlo en cuenta, en los que a la ciudadanía que especula en bolsa se le engaña. El momento principal es el momento en el que Donald Trump presenta los aranceles. El día 2 de abril, esa presentación de aranceles, que era tremendamente torpe porque ni siquiera lo que Donald Trump presentaba eran unos aranceles que se le pusieran a Estados Unidos y en consecuencia Estados Unidos le ponía a los demás. No, era simplemente que Donald Trump en esas tablas nos hablaba de que los aranceles que le estaban poniendo a ellos en realidad eran el déficit comercial que tenía Estados Unidos con esos países, es decir, que todo había sido de una manera muy torpe, lo cual nos daba la idea de que en realidad los aranceles de Donald Trump eran una palanca de negociación. Esa era la realidad de los aranceles. Sin embargo, el mercado se desploma una barbaridad, una media del 20% a nivel global. Eso no tiene sentido. Simplemente lo que nos está explicando eso es que Donald Trump aprovechaba su mecánica de aranceles para dar un palo en la bolsa. Siento utilizar esta expresión, pero es que literalmente es así. Es decir, una caída global con gran sentimiento en pánico, no porque los inversores creyeran que los aranceles debían generar grandes caídas, sino porque si tú nada más publicar tus aranceles produces grandes caídas en el mercado, el efecto es inevitable. Todo el mundo sale pensando que efectivamente la bolsa va a caer mucho más por los aranceles de Donald Trump. Sin embargo, ahí no había nada real de esos aranceles, detrás de esos aranceles. Había una palanca de negociación, que es lo que estamos viendo ahora mismo. Y ya entonces era lo que parecía. Pero como el dramatismo del mercado todo lo amplifica, pues todo el mundo se lo creyó. Bueno, pues una caída del 20%. Y ahora viene el segundo momento más importante. Una vez que el mercado se ha recuperado después del pánico de esos aranceles, nos encontramos con una guerra, la de Irán-Israel, una guerra que podía, en el peor de los casos, haber derivado en un conflicto global, porque las guerras sabemos cómo empiezan, pero cómo terminan es muy distinto. Sin embargo, el mercado no cae lo más mínimo, cae un 2-3%. Durante los 12 días de la guerra, en el peor de los casos, el mercado cayó un 3%. En el S&P 500 ni siquiera eso. No llegó ni al 2%. ¿Eso qué significa? Significa Donald Trump genera un pánico, todo el mundo sale, eso lo compran todos los bancos de inversión. A mí que nadie me diga ahora que es que esto lo estoy contando a toro pasado porque lo he traído aquí ya varias semanas. Y luego, como todos los bancos de inversión están comprados, cuando hay una verdadera razón para caer, la guerra Irán-Israel, ya en el momento en el que los inversores dicen, uy, ahora sí que sí, ahora hay una guerra, ahora voy a vender. El sistema financiero continúa comprándolo todo, ¿para qué? Para seguir subiendo, que es lo que hemos visto en las últimas semanas. Y probablemente vamos a seguir viendo. No sabemos hasta dónde, pero lo normal es que lo sigamos viendo. Fijaos el S&P 500 cómo continúa bastante fuerte al alza. O sea, estamos aquí, a ver si lo consigo ese gráfico. Ese era el futuro, este es el índice, pero el futuro del S&P 500 otro tanto de lo mismo. Aquí lo tenéis. Es decir, esto es una estructura súper alcista.
Ha habido un pánico con los aranceles de Donald Trump, ha habido una recuperación. La guerra entre Irán e Israel es justo este periodo de aquí, a ver si os lo coloco con precisión, toda esta zona de aquí, es decir, nada, un movimiento lateral. Creo que te has debido mutear, Alberto. Estábamos contando, en efecto, esos ataques entre Israel e Irán, con el punto final, con esos ataques a las infraestructuras nucleares por parte de Estados Unidos. Un sábado se produjo una fuerte caída. Anteriormente teníamos ese día de la liberación. Desde entonces decías que teníamos una fuerte estructura alcista. No sé si tenemos ya la conexión posible con Alberto Iturralde. Bueno, pues en este caso vamos a intentar analizar las consecuencias del mercado, vamos a repasar lo que están haciendo las bolsas europeas. Se mantiene subidas, bueno, pues parece que se está deshinchando un poquito el IBEX, que ya está subiendo un 0,66% y que algunas plazas ya están por debajo de ese punto porcentual. Ahora sí te oíamos, Alberto. Estábamos en este caso en esos ataques de Estados Unidos e Israel en este caso a Irán, y a partir de ahí, pues máximo tras máximo el SP500, estructura fuertemente alcista. Eso es. Eso significa que lo más normal es que continuemos con esa estructura alcista. Y ahora hay dos factores importantes que se presentan durante todas las subidas. Y es, el mercado solo puede subir si hay incertidumbre. En contra de todos los analistas que opinan, bueno, analistas. Normalmente son personas que vienen de la economía y se meten en bolsa. Y opinan sobre bolsa. No, es que hay incertidumbre y por eso el mercado cae. No, no. El mercado, cuando hay incertidumbre, sube. ¿Por qué? Porque el sistema financiero necesita que tú compres cuando ya está arriba, no durante la subida. Entonces, ahora estamos durante la subida. ¿Cuáles son las incertidumbres más importantes? Son dos. Los aranceles. ¿Cuál es la primera cuestión que tú planteabas nada más empezar a hablar? Oye, el tema de aranceles con Japón, que si al acero, que si a los vehículos, incertidumbre. Y luego hay otra. La guerra entre Irán e Israel no ha terminado. Está en un momento de alto el fuego, pero no ha terminado. Seguimos teniendo al coco de fondo a punto de volver a aparecer. Luego los inversores no se han lanzado a comprar. Ese es el mejor caldo de cultivo para que el mercado suba. Con lo cual lo normal es que tengamos subidas. En Europa, en este caso, no sé si podemos pensar, es cierto que todavía nos queda esos partos difíciles, Unión Europea, Estados Unidos, acuerdo comercial, también por supuesto China, ya veremos en qué queda todo esto. Mientras tanto, no sé si el DAX puede soñar con rondar esos 2000, esos máximos históricos en este caso 24.500 creo que eran, intradía. Sí, pueden. No solamente puede soñar, sino que lo más probable es que los vea. Zonas de 24.640. ¿Por qué? El DAX está mucho más lento y los índices europeos en general están mucho más lentos que el SP500. Claro, quien especula en Europa se siente decepcionado porque dice, anda, fíjate, en Estados Unidos todo sube y nosotros no subimos. Bueno, hay dos factores importantísimos. Sobre todo uno. Europa subió antes. Es decir, Europa tiene un diferencial positivo con respecto al mercado estadounidense anterior. En Estados Unidos no todo está subiendo igual. Si vamos al Dow Jones, todavía no ha superado sus anteriores máximos, los que databan de finales de 2024. Sin embargo, el SP500 sí lo ha hecho. Pero es que Europa lo había hecho muchísimo antes. Eso implica claramente que Europa simplemente está haciendo lo normal. Es decir, el mercado europeo y el mercado estadounidense históricamente siempre han bailado a un ritmo en el que los inversores, cuando veían subir más Europa, se incorporaban a Europa y de repente decían, ahora Europa no sube y sube Estados Unidos. Claro, esa es la mecánica histórica de ambos mercados. Entonces, ahora mismo lo que estamos viendo es eso. ¿Implica que Europa ya no va a subir? No, y subirá. Lo que ocurre es que ahora está desquiciando a los especuladores europeos. ¿Cómo termina la película? Bueno, pues siempre termina igual. Ahora los que aquí están desquiciados se van a Estados Unidos porque esto no sube y esto empieza a subir y Estados Unidos se queda parado. El baile de siempre. Quien haya especulado desde hace tiempo habrá sentido esa sensación de decir, joder, parece que me están viendo a mí y cuando yo compro el mercado cae. Bueno, pues en realidad no es eso, es simplemente que no tenemos la paciencia de ver realizarse los movimientos.
Pues, por cierto, también incertidumbre máxima entre Rusia y Ucrania y de momento pues mucha tranquilidad en el precio del crudo. Nos quedamos sin tiempo. Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Buen día, buen negocio. Gracias, fuerte abrazo.